Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Un saludo cariñoso para cada familia, para cada hermano, hermana, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a compartir un café en armonía para meditar, reflexionar en la palabra del Señor. Lo hacemos junto a ustedes, junto a nuestro Señor, por supuesto, y junto al pastor Patricio Curinao. Adelante, pastor. ¿Cómo estás, pastor? Nuevamente estamos aquí para compartir un nuevo salmo en torno a un rico café también, acompañando a toda la hermandad de armonía en esta hora. Hemos estado compartiendo durante un buen tiempo los salmos y ya hemos estado avanzando. Hoy día nos corresponde el Salmo 64, así que disfrutemos este salmo, lo leemos y meditamos en él. Si les puedes dar lectura a mi pastor, por favor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 64. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos, dice como título, al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Una palabra desafiante para nosotros en esta plegaria pidiendo protección contra estos enemigos ocultos, pastor. Bueno, ¿existen las conspiraciones en la vida? Claro que sí, hemos visto varios salmos donde David y los salmistas nos hablan acerca de aquellos pensamientos que los hombres tienen para querer derrotar al justo, al santo. Es algo que en esta vida nosotros tenemos que entender que puede pasarnos también a nosotros. Sin embargo, aquí vemos que hay una oración de por medio de parte de David. ¿Y qué mejor que tener una oración a Dios cuando no sabemos lo que los hombres pudieran estar planeando en contra de uno? Porque eso que sería caer en una psicosis, sería caer en una paranoia de tratar de pensar qué es lo que los hombres están diciendo de nosotros, qué están planeando en contra de nosotros cuando hay situaciones de adversidad. Mejor es que, como David, nos refugiemos en oración, dando cuenta justamente al Señor en nuestra oración de que no somos ingenuos y que hay conocimiento de que algo pudiera estar pasando, pero es mejor llevar aquello en oración al Señor. Qué difícil, ¿no? La mente de repente no quiere soltar estas preocupaciones. De repente no podemos confiar en el Señor, pero hay momentos en que la preocupación pareciera que se quiere instalar en la mente y no se puede conciliar el sueño, continuamente se está pensando en aquello, y mientras más lo pensamos, parece que más grande se hace, y el Salmo 64 comienza diciendo, escucha mi voz, oh Dios, en mi queja, guarda mi vida del terror del enemigo. Se está refugiando en Dios. Este es el camino cuando todos hemos pasado alguna situación compleja respecto a tener enemigos, a tener conflictos, a tener situaciones que nos amargan la vida cuando hay posiciones distintas, cuando la otra persona o nos acusa de algo que
que nosotros decimos no es así, y tenemos estos conflictos mentales, emocionales, y a dónde los llevamos. Buscamos un amigo. Hay veces que, sobre todo los hombres, somos malos para buscar consejos. De repente estamos solitos y no le contamos a nadie y sufrimos en soledad. Pero qué bueno es poder entregárselo al Señor. Y por supuesto, si el Señor provee también amigos, consejeros, pastores, qué bueno es poder compartirlo. Pero lo primero es, acá el salmista se dirige a su Señor. Eh, es loable en David justamente que él tenga una confianza en el Señor para llevar todas estas inquietudes en oración, porque una conspiración debe ser muy difícil. ¿Qué es más terrible, un asalto inmediato o alguien que pudiera estar planificando un asalto? ¿Ya? Bueno, un asalto inmediato quizás tenga la única ventaja que el terror lo vives en un momento particular y tiene su efecto para después, ¿ya? Sin embargo, cuando sabemos o pensamos o creemos que hay una conspiración contra nosotros, por adelantado comenzamos a inquietarnos de quién vendrá, quién va a ser el ejecutor de todo esto, y nos va provocando una serie de ansiedades que finalmente vemos aquí en este primer verso que David prácticamente entra casi de golpe a la presencia de Dios, por usar una manera coloquial de decirlo, y diciéndole al Señor: escucha mi voz, atiende a mi queja. A veces nosotros hemos satanizado la queja, pastor, ¿ah? Pensando de que no, ¿cómo vamos a quejarnos del Señor? Bueno, no debemos quejarnos del Señor, quien es sabio y su soberanía alcanza totalmente todos los aspectos de la vida humana y más allá de esta. Pero sí podemos llevarle la queja, lo que nos está quejando. Y que es el hecho de saber que hay algunos que tienen planes malévolos contra nosotros. Señor, te entrego esta queja, mira lo que está pasando. Estoy cansado, Señor, de vivir esta situación. No nos estamos quejando de Dios. Incluso hay algunos que han llegado a pensar que la queja, pastor, la queja puede ser incluso un acto de adoración. Porque en vez de quejarme de Dios, o en vez que la queja me neutralice para no ir a Dios, al final resulta un acto de adoración, porque le estoy llevando lo que me está quejando, lo que me está comprimiendo, lo que me está afectando, a aquel que puede cambiarla totalmente. Claro, la palabra no es muy bonita, digamos, Exacto. y siempre se ocupa de forma negativa, pero ¿a qué se refiere con queja? El diccionario dice que es una expresión de dolor, pena o sentimiento, es Sí, decir, es, es, es la reacción que tenemos frente a un dolor, frente a algo que nos causa dolor. En ese sentido es la queja. Ahora, el vivir quejándose, muchas veces una vida cristiana no podría ser siempre de queja, pero sí cuando venga esa situación en su momento, llevarla a Dios en oración. Oh, que amigos nos es Cristo, Él entiende nuestro dolor. Él conoce lo que nos pasa y podemos llevar todo esto en oración, así dice la es. letra de ese hermoso himno. En este caso, el salmista lleva su queja, lleva su dolor, no la oculta, no la disfraza. Esto habla de una cercanía tal. Me imagino, por ejemplo, cuando Abraham tiene que llevar a su hijo para sacrificarlo, y él iba a obedecer, él iba a hacerlo, digamos, iba decidido a hacerlo. Llevaba eh, la leña, el pedernal, el cuchillo, y el hijo más encima pregunta: papá, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Yo creo que Abraham no estaba yendo para ese lugar con alegría, con regocijo, sino que con dolor, pero aún en su dolor iba a obedecer al Señor. Mm. Esto habla de que hay momentos de acercarnos al Señor en tiempos de gozo y en tiempos de dolor. Incluso de estas quejas, de expresiones de dolor, también podemos ir con plena libertad delante del Señor. Así es parte de la oración que David está haciendo, que también tenemos que hacerla nuestra como un modelo de oración. Dice la palabra del Señor entonces: escucha mi voz, oh Dios, en mi queja, guarda mi vida del terror del enemigo. Está este sentir que
la incertidumbre terrible, ¿no? ¿Qué es lo que vendrá? Y sobre todo lo que tú mencionabas, escóndeme de los planes secretos de los malhechores, de estas conspiraciones, las cuales nuestro Señor Jesucristo también tuvo que enfrentar. Si hay alguien que sufrió conspiraciones fue justamente nuestro Señor. Así que Él entiende perfectamente de estas situaciones que pueden ser tan diversas cuando en el trabajo quizás buscan nuestro mal, cuando tenemos compañeros de trabajo, o alguno dirá, es que tengo un jefe que me hace la vida imposible, o un compañero de trabajo o de estudio, y no se me ocurren otras cosas que podrían ser, y usted dice, tengo un problema con mi vecino, tengo un problema acá, allá, con alguien que supuestamente es mi hermano en Cristo, pero parece que desea mi mal. Hay momentos en que pueden ser tantas las situaciones, sin embargo, nuestro Señor lo vivió, y por eso que Él también nos entiende perfectamente lo que nos pasa. Claro que sí. Pablo no le escribía a los corintios que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Al tener la palabra de Cristo, al tener la presencia del Espíritu, nosotros somos avisados. Puede el Señor darnos discernimiento, pero no para caer en un estado de ansiedad o de paranoia, como decíamos al principio, sino llevando al Señor todo esto que David está llevándolo justamente en oración. Escóndeme, dice él. ¿El Señor puede esconder a sus hijos? Por supuesto. Por lo demás, estamos escondidos en Cristo, en Dios, dice Colosenses capítulo 3. El Señor puede hacer que nosotros pasemos enfrente del enemigo sin que éste nos pueda ni siquiera tocar un pelo de nuestro cabello. Dios puede hacerlo, pero eso implica un grado de confianza en el Señor que se traduce aquí en oración, amados. La oración es muy importante porque a través de ella nosotros mostramos que tenemos confianza de saber que Dios puede librarnos del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Sabemos que Dios es poderoso para resguardarnos de todo aquello. Vuelvo al tema de la queja. En medio de todo esto, también podríamos traducirlo que el Señor escucha nuestra voz en nuestro llanto. Mm. Hay momentos en que ese dolor que expresamos nos supera, y en vez de articular palabras al estilo de Ana, que cuando fue al templo, entre llanto y oración no se le entendía qué decía, la acusan de estar ahí ebria en el templo, y no era ebriedad, no era borrachera, era que se estaba derramando delante del Señor. Hay momentos en que, ya sea en el templo, si tenemos esa libertad de ir cuando no haya nadie, o llegamos antes, o en medio del culto, alguien puede llorar, cuidado con juzgar aquello. Si alguien llora, respetemos ese dolor, y muchas veces oremos por esa persona también que está pasando delante. Otras veces será en nuestra habitación, en la soledad, cuando nadie nos ve, ahí derramar nuestra alma porque sientes que alguien te está causando un daño, y qué bueno es poder llorar en su presencia, y que el Señor nos pueda guardar, esconder de esos planes malignos. Así es. Está muy definido entonces lo que se expresa acá como queja, no como algo negativo, no como algo que el creyente no deba a veces también manifestar, entendiendo que no nos quejamos de Dios, que es otra cosa, ¿no? Sino que nos quejamos ante Dios por lo que pudiera estar ocurriendo. Amén. Seguimos avanzando en esta palabra, verso 3, que aquellos que están conspirando contra el salmista afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta. Una de las cosas que hieren profundamente son las palabras hirientes. Palabras que muchas veces no necesitamos ocupar groserías ni insolencias para poder ofender a alguien. Podemos ser muy educadamente malignos con nuestra boca. Es decir, alguien puede usar correctamente el castellano, pero ofender de igual manera. Estas saetas, estas flechas que hieren, se refiere a palabras malignas. Incluso
Pablo habla de las palabras que parloteando algunos, ¿no es cierto?, usan estas expresiones dañinas, hablando acerca de que gente sin temor de Dios, porque hay que tener cuidado. Damos por hecho que quienes están usando su lengua como espada y como saeta no son creyentes, porque sería muy lamentable que uno de nosotros, como hijos del Señor, imperfectos, ya está bien, entendemos nuestra imperfección, pero que adrede estemos dañando a otros con nuestras palabras. Dios nos libre. Y si alguien lo ha hecho, que podamos también reconsiderar, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Estoy siendo alguien que edifica a otros o estoy a propósito hiriendo a mi hermano, a mi hermana, a alguien de la comunidad cristiana o fuera del ámbito cristiano en un trabajo, por ejemplo? Bueno, nosotros a la luz de este salmo esperamos justamente que los creyentes, los que hemos y profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no estemos comprometidos con una lengua o con una boca que hiere, cuando nuestras palabras deben ser para edificación, deben ser sazonadas para dar gracia a los oyentes, dice el apóstol Pablo. Nuestras palabras reflejan realmente si somos de Cristo o no, o si Cristo realmente está gobernando y siendo Señor de nuestra vida. ¿Ah? Recordemos que Isaías, cuando contempló al Señor ahí en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, una de las cosas que él se dio cuenta de que tenía labios inmundos. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, cuando Él ha sido el que nos ha guiado por misericordia a un encuentro con Dios por medio de Cristo, entonces una de las primeras cosas que ocurren o que debieran ocurrir es que nuestras palabras son transformadas, nuestras motivaciones al hablar son cambiadas. En lo personal, pastor amado, soy de los que piensa que una señal de conversión genuina es cuando nuestras palabras comienzan a cambiar. En cuando ya no hay mentiras, cuando ya comenzamos a identificarnos con la verdad en nuestros labios, no usamos las palabras ya para ofender, o por lo menos allí cuando lo hacemos, inmediatamente el Espíritu de Dios nos muestra que hay algo que no está bien con respecto a la manera de hablar. Y la Escritura en este aspecto nos deja un libro, que es el libro de Proverbios, donde una de las cosas que más se anuncian allí a modo de consejo, de principios, es cómo usar nuestra boca, cómo usar nuestras palabras. En el creyente no se ve bien que estemos haciendo ofensas, estemos diciendo ofensas, estemos denostando a las personas, afectando su identidad, chismeando o maldiciendo. No se ve bien en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él vino a nuestra vida, limpió nuestro corazón y limpió nuestra boca. Dios nos libre, porque el que no ofende con palabra, este es un hombre perfecto, dice el libro de Sí. Santiago. Es decir, todos tenemos la posibilidad de ofender. eh, y lo más probable es que todos hayamos ofendido a alguien. Dios quiera que podamos arrepentirnos de aquello, que no se transforme en una forma de vida. Y justamente los chismes, los comentarios en una congregación terminan por destruirles como un cáncer que va destruyendo la comunión. Por eso es que es tan importante el orar unos por otros, bendecirnos mutuamente, servir a nuestro prójimo, y que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que nuestras palabras puedan edificar, puedan levantar y no usemos palabras para hacer tropezar al más pequeño. De hecho, el verso 4 dice, para herir, estas saetas, para herir en oculto al íntegro, lo hieren repentinamente y no temen. Está hablando al íntegro, es decir, Dios quiera que nosotros seamos aquellos íntegros, que tengan que inventar algo para ofendernos, pero que nuestra conciencia esté tranquila, aunque no nos crean, porque posiblemente alguien dirá, yo no he hecho nada, pero no me creen. Bueno, pero que tu conciencia a lo menos esté tranquila, y el Señor, que es juez de todo, el Señor conoce perfectamente aquello.
Así es, pastor. El íntegro va a ser muchas veces herido en oculto, primeramente. Los planes siniestros van a querer herirlo primeramente en esas conversaciones que algunos puedan tener para atacar justamente la integridad. Pasó con Daniel. ¿Te acuerdas ahí en el libro de Daniel? Que no podían encontrar nada malo en Daniel, quien servía de una manera maravillosa a su Dios en un lugar que no era su propio hábitat, ya porque estaban en Babilonia. Y para hacerlo caer de esa posición privilegiada que el Señor le hizo tener ahí en Babilonia, inventaron algo, aquellos que querían hacerlo caer, que tenía que ver con su propio estilo de vida, que en este caso era la oración. Bueno, razón tiene acá entonces eh, David, bien digo, cuando en el verso 4 dice, para herir en oculto al íntegro, lo hieren repentinamente y no temen. O sea, estas personas que finalmente conspiraron contra Daniel no tuvieron ningún temor, pensaron que iban a ganar, pensaron que ellos iban a tener la aprobación de Darío, que finalmente la tuvieron, pero pensaron que ellos iban a ver a Daniel comido por los leones. Sin embargo, los que fueron comidos fueron ellos. O sea, qué lástima que no tuvieron temor, porque siquiera un poquito de temor reverente hubiera hecho que ellos hubieran regulado este odio hacia Daniel. Dios nos libre de caer en esas conductas, y si alguien en el trabajo, en la congregación, cosa que esperamos nunca ocurra, pero que se levanta gente y dice, juntémonos en nuestra casa a oculta, que no lo sepa el pastor, que no lo sepan los hermanos, y empiezan a tramar cosas. Si alguien lo va a hacer, asegúrate, mi hermana, mi hermano, que tú no lo seas, que tú no seas parte de ese grupo de personas que están tratando de hacer caer a alguien que no les cae bien, que están buscando su mal. Tengamos cuidado, que no permitamos caer en aquello. Dice el verso 5, se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Aquellos que se reúnen en secreto, aquellos que hablan a espaldas, aquellos que tienen conversaciones de forma negativa de otros, que no respetan a nadie. Qué lamentable. Dios nos libre, porque ¿quién las verá? Bueno, todas las cosas un día van a salir a la luz, pastor, y vamos a se va a descubrir todas esas tramas, todo aquello que se estaba haciendo en oculto. Primero, ante el Señor no hay nada cubierto, está todo desnudo a los ojos del Señor, y el Señor conoce perfectamente. Por eso quien trama a espaldas de es alguien que no tiene temor de Dios. Sí, que no sé si llamar ingenuidad o también eh, falta de sabiduría, pensar que Dios no verá lo que otros traman. La pregunta que sale acá en este verso 5, ¿quién las verá? Dios las ve. En Proverbios capítulo 15, verso 3, en una versión actualizada, dice, los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Y a nosotros, que nos compete esta verdad, amados, el Señor sabe lo que estamos pensando. El Señor sabe lo que estamos hablando. Ante eso, perdón debiéramos pedir si nos hemos abalanzado contra otro, sea creyente o no, porque no es lo que Dios desea. Porque si hay algo que tenemos que hablar de otros, pastor, es a través de la oración. Dice que hay que bendecir, incluso bendecir a los enemigos, hay que orar por ellos. Y no precisamente caer en la misma actitud que aquellos puedan tener en contra de un creyente en Cristo. Dios está mirando desde el cielo. Dios sabe todo lo que pasa en esta tierra. Nada está lejos de su mirada ni de su presencia. Por lo tanto, si no hay temor en aquellos que conspiran, sí debe haber temor reverente en aquellos que decimos ser sus hijos. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que también es posible, cuando tengamos alguna diferencia, aprender a confrontar. De hecho, Jesucristo a varios confrontó públicamente. Es decir, no andaba con cosas ocultas. Si tenía que decirlo, algo fuerte,
lo expresaba delante de la persona. Hay momentos en que podemos tener alguna diferencia, amado. Si somos parte en algún trabajo, conversemos con nuestro compañero de trabajo. Si somos parte de una congregación, conversemos con esa persona. Incluso dice, si es necesario llevar a un tercero para que sea testigo de esa conversación, lo podemos hacer. Es decir, la Biblia nos muestra un camino para no andar en lo oculto, para no andar tramando, sino para ser transparentes y también ser cuidadosos cómo lo expresamos. Es decir, aun cuando hay diferencias, el Señor nos enseña cómo podemos también confrontar las diferencias que podemos tener unos con otros, cosa que ocurre porque las relaciones interpersonales, pastor, son complejas. No siempre hay pura risa y amistad y cariño y todo bien. Habrá momentos momentos tensos que también tenemos que en madurez enfrentarlos y conversarlos. Bueno, a propósito de eso, Jesús confrontó a quienes cavilaban en su corazón frente a ese milagro del paralítico. ¿Te acuerdas? Cuando el Señor le dijo que sus pecados eran perdonados, inmediatamente aquellos que estaban presentes ahí pensaron, ¿quién es este? Como para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Sin embargo, Jesús les responde ahí en Marcos, parece que la cita, disculpa, Marcos capítulo 2, en el verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis, así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, con esto estamos diciendo que Dios conoce el pensamiento de los hombres y Jesús conoció el pensamiento de estos religiosos que estaban dudando justamente de que Él era Dios y que era capaz de perdonar los pecados de este paralítico, que por lo demás, después de esto, vino también la sanidad para él. Amados, Dios nos enseñe en todas estas, en este ámbito. Por eso ser parte de la familia en Cristo es un privilegio, pero hay que cuidar. Como dice un dicho popular, ocurre hasta en las mejores familias. Bueno, tenemos que pedir al Señor que, de hecho, la Biblia nos habla de que cuidemos la unidad del espíritu. Así es. Que es nuestro deber cuidar las buenas relaciones interpersonales. ¿Es fácil? No siempre es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Pero es posible. Así es. Hablando la verdad con amor, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 15. Dice que hablando la verdad con amor, crezcamos ante aquel que es la cabeza, este es Cristo el Señor. Podemos hablar las cosas que ocurren entre nosotros con amor, buscando el bien común de ambos. ¿Cuál será? El crecer. El crecer ante aquel que es la cabeza. O sea, el hecho de ser creyentes y de ser honestos y auténticos no significa decir las cosas con violencia, amados. Recordar que si Cristo es la cabeza de nuestra vida, nuestra conversación debe tener amor, debe estar impulsada por la gracia, a fin de arreglar las cosas para la gloria del Señor. Una pequeña pauta así solamente somera respecto a cómo confrontar de forma correcta. Antes de confrontar con alguien, esté seguro de que su propio corazón está bien con Dios. Segundo, ore por la persona que va o que necesita ser confrontada. Tercero, busque el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, pero es importante hacerlo. Cuando la ocasión lo demande, confronte inmediatamente. Hay momentos en que es el momento de hacerlo y hay que hacerlo. Cuidado con echar todo el enojo contra la persona. Siempre comience con una palabra de aliento. Pida también permiso a la otra persona. Si me permites compartir algo que podría ayudarte, describa la situación como usted la ve. Cuidado con atacar a las personas. Guarde la confidencia. Ora al Señor por la persona y si es necesario, ya dijimos, busque un tercero, un testigo para esa conversación. Así que el Señor nos muestra el modelo sano para evitar justamente lo que aparece en este salmo de tener una conducta impropia de conspiración a espaldas de los demás.
consejos oportunos a la luz de este Salmo 64. Y a propósito, tú mencionabas el tema de Daniel, que conspiraron contra él, y los que conspiraron contra él, se les, se les vino encima todo aquello. Al final ellos mismos salieron perjudicados. Y es justamente lo que aparece acá también en el verso 7 en adelante, ¿no? Pero Dios les disparará con saeta, repentinamente serán heridos, es decir, su maldad se volverá contra ellos. Así es, aquí hay un vuelco en este capítulo 64 del Salmo, ¿ah? Porque aquí ya vemos cómo Dios comienza a intervenir ante la oración tan explícita de parte de David con respecto a esta queja que le está molestando en su devoción personal, ¿ah? Porque obviamente hay algo que está sucediendo que tiene intranquilo al salmista. Y aquí en el verso 7 comienza David a mostrar que Dios no va a quedar sin hacer nada. Pero Dios dice, disparará, perdón, con flecha, dice, repentinamente serán heridos. Es que cuando Dios entra en una escena, en este caso, para liberar a sus hijos, wow. Por eso que se nos aconseja ahí en el libro de Romanos, cuando Pablo dice que mía es la venganza, ¿ah? Yo pagaré, dice el Señor, pero ante eso el creyente tiene que esperar el actuar de Dios. Tiene que esperar, incluso tiene que pedir misericordia para el enemigo, a fin de no contaminar su corazón con un odio e instrumentalizar a Dios para que Dios sea quien castigue a su enemigo. Si existe la posibilidad de pedir misericordia, hagámoslo, ¿ah? Considerando que Dios sí se encarga de nuestros enemigos, para hacerlos retroceder en su maldad, para hacerlos cambiar de actitud, o como para ser castigados también, como dice este verso 7, ¿ah? Que Dios, cuando dispara flechas, él apunta, ¿ah? Ninguna de esas cae a tierra. Oh, cuando el Señor toma cartas en el asunto, Sí. afírmense, porque el Señor, cosas grandes caen en las manos de un Dios vivo. O sea, con Dios no se juega cuando andamos con cosas raras. De hecho, Ananías y Zafira tramaron en oculto. Digámosle a Pedro nomás que vendimos toda la propiedad y quién va a saber que no le estamos entregando todo el dinero. Aparezcamos como gente muy generosa, y se pusieron de acuerdo, y su trama terminó terriblemente. Murieron Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo, a Dios y también a los apóstoles. Esto habla de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega, nunca se ha jugado con Dios, ¿cierto? Y aquellos que pretenden mirar a Dios como un ser inofensivo frente al ataque que estos hacen hacia sus hijos, en realidad no conocen al Señor, por cierto, ¿eh? Pero los que los conocemos tenemos que entender que también tenemos que orar por nuestros enemigos. No, yo quiero ser enfático en eso, porque es fácil contaminarse, es fácil caer incluso en la misma actividad maléfica de aquellos que quieren hacer tropezar al íntegro. Que el Señor nos ayude a nosotros también en aquellas instancias a pedir misericordia. Y si aún así, ante la misericordia de Dios, los que quieren embaucar al creyente no cambian de actitud, sin duda que el Señor va a obrar de la otra forma. Hoy día no solamente con palabras habladas, sino que a través de textos, redes sociales se prestan para ser verdaderas saetas en contra de, es decir, se ocupan las redes sociales para denostar a los demás, a los que no piensan como yo, a los que tienen otra manera de vivir. Hay momentos en que dan ganas de escribir. Yo hace tiempo ya tomé la decisión de no meterme en esas discusiones vía online, porque al final es una pérdida de tiempo, Sí. y lo contamina a uno mismo. Por lo tanto, querer ganar una conversación por internet, amados, hay que pedir sabiduría, prudencia y también madurez. No sea cosa que pensando en que estamos haciendo un bien, estamos cayendo también en algo que no corresponde. Así es. Fíjate que con respecto a esto, Pablo, cuando le escribió su segunda carta a Timoteo, mira cómo manejó una situación de la que estamos conversando. En el verso 14 dice,
Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ah? Y después le da un consejo a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ah? Interesante lo que hace como consejo Pablo ante Timoteo y ante aquellos que están haciéndole daño con nombre y apellido. ¿Ah? En este caso, a Alejandro y su función determinada, dice: me ha causado muchos males. Hay quienes causan muchos males a los hijos de Dios. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es una petición también legítima de parte del apóstol. El Señor conoce todas las cosas, conoce nuestras palabras y las intenciones de ellas, conoce todas las cosas. Dios nos libre. El verso 8, ya casi finalizando, dice: sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que vean. Esto habla de que al final esas trampas se vuelven en contra de aquellos que las hacen. No es primera vez que el salmista habla de esto, que al final el perjuicio que uno quiere buscar en otro se vuelve contra uno mismo. Oh, sí, pastor, esto de las trampas, en realidad, los creyentes no debemos participar en eso, de ninguna manera. Porque nosotros tenemos a un Señor que ya dijimos, Él ve todas las cosas, Él nos guarda, Él guarda a sus hijos. Tenemos recursos de la gracia, para que el Señor obre en tales circunstancias. ¿Ah? Porque los que hacen trampas se olvidan dónde las ponen. Y luego pasan ellos mismos y son cautivos del mal que querían hacia otros. No, ante tal realidad, el creyente mantiene su integridad sabiendo que el Señor se encarga de su vida. Me acuerdo de algo de la naturaleza en que me parece que son unas ardillas que buscaban sus alimentos y las ponen en algunos árboles y otras las esconden en otro lugar. Pero son tantos los lugares donde las ponen que muchas veces se les olvidan y al final terminan sembrando otros árboles porque estaban ocultando sus semillas. Amados, si la gente nos va a recordar cuando ya no estemos nosotros, que hayamos sembrado buenas semillas, que hayamos hecho el bien a otros sin esperar reconocimiento, pero en algún momento, sea nuestra familia o extraños, van a acordar: oye, tal persona, ¿te acuerdas del hermano tanto? Hoy sí, ya no está, ya partió al Señor hace un tiempo. ¿Te recuerdas cómo nos bendecía? Cómo sus palabras eran tan sabias. ¿Te acuerdas cuando llegó a la casa y nos trajo una canasta de alimentos? ¿Te acuerdas cuando esa persona? Y empezar, qué lindo es poder haber sembrado para el reino y que cuando hablen de nosotros pueden hablar que fuimos personas de bendición, que fuimos personas honorables y todos nosotros dejaremos un día, si el Señor no viene antes, partiremos y Dios quiera que nuestro testimonio de vida sea para la gloria del Señor un testimonio de bendición. Así es, pastor amado, que seamos de bendición en este mundo, dejando un legado de amor y de fe. Y el verso 9 ya empieza de esa manera también a cerrar, ¿no? Dice el verso 9: entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. Cuando los enemigos caen porque el Señor les ha pagado conforme a sus obras, también podemos temer a Dios, de que con Dios, primero, ya dijimos, no se juega, y que podamos reconocer la obra de Dios y poder bendecir al Señor por lo que Él ha hecho. Y todo lo que Él hace siempre es bueno, siempre es honesto. Por eso es que también se nos enseña a nosotros que todo nuestro hablar, nuestro pensamiento sea también de esa manera, que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Es decir, que podamos tener una vida limpia en la presencia del Señor y que podamos expresar a otros que todo eso se hace con temor delante del Señor. Así es, porque este versículo 9 nos habla acerca de cómo Dios se glorifica y cómo el creyente debe glorificarle también
en medio de los juicios que Dios hace. Dios da muchas oportunidades. Dios bendice de muchas maneras. Y cuando Dios juzga, eso es un motivo para el creyente de alabarle también. Si bien nos da y produce en nosotros un temor reverente, pero ese temor reverente ha de ser una alabanza para el Señor, de saber que Él cumple su palabra, que Él corrige, que Él castiga a aquellos que atacan a sus hijos y que toma venganza el Señor tarde o temprano. Cuando eso sucede, nosotros los creyentes, más que celebrar el que alguien sea castigado, adoramos a Dios, le alabamos porque sus juicios son justos, como dice Apocalipsis. Sus juicios son justos y ante eso nosotros reaccionamos con alabanza al Señor, no ante el sufrimiento del otro, ¿ya? Pero sí celebramos que Dios cumple su palabra al hacer los juicios que corresponden. Podamos obrar como corresponde, como verdaderos hijos de Dios, que nuestro actuar sea digno de un hijo del Señor, porque el Señor está viendo todo eso y un día también nos llamará a rendir cuentas. Y lo importante acá es el Señor, anunciar la obra perfecta de Dios, entender los hechos y sus juicios también. Y el verso 10 finaliza diciendo, después que comienza, ¿no es cierto?, con el llanto, con el dolor del comienzo, termina con gozo. Qué interesante cómo termina, cómo comienza y cómo termina. Se alegrará el justo en el Señor, y en Él se refugiará, y todos los rectos de corazón se gloriarán. Amados, qué hermoso es presentar nuestro llanto, nuestra queja, nuestro dolor delante del Señor, y Dios cambiará nuestro lamento en danza, en baile, en gozo, en alegría. Oh, sí. Así terminaba, o muy parecido, el salmo de la semana pasada. El rey se regocija en Dios. Bueno, acá el justo dice, aquel que ha sido bendecido por el Señor, aquel que ha encontrado la justicia en aquel que es justo, que es Cristo el Señor, se alegra en su Señor. En Él se refugia. Mira el efecto de ver la obra de Dios, el juicio de Dios sobre situaciones como están explicadas en este contexto, hace que el creyente se regocije en el Señor, se refugie en su Dios, lo que habla de confianza plena, y termina diciendo, los rectos de corazón se gloriarán en Él. Hay gloria en la obra de Dios cuando es a favor de sus hijos. Dios es glorificado y nosotros también experimentamos esa gloria en el Señor. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que hoy día hemos podido compartir, meditar junto a usted, pero como siempre decimos, hay mucha más riqueza que usted puede ir descubriendo, leyendo y meditando en su palabra. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Y a ti también, pastor, y a la amada audiencia de Armonía. Un abrazo, amados, que el Señor les bendiga.